Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que ha conquistado el corazón de todos los colombianos, no solamente por su capacidad actoral, porque es una gran actriz colombiana, sino por su calidad humana, por su don de gente. Yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo en definir a María Cecilia Botero como la dama de la televisión en Colombia. María Cecilia, muchas gracias por permitirnos compartir con usted estos momentos y abrir su corazón para que muchas personas conozcan algunos aspectos de su vida. La primera pregunta que quiero hacerle: usted viene de una familia actoral, en una familia con mucha influencia en el medio de la actuación. ¿Qué consejos le daba a su padre para que usted fuese una gran actriz? A ver, ¿cuál sería el principal? No sé, yo creo que son muchas las cosas que uno finalmente aprende. A veces es un poco triste darse cuenta que uno las aprendió sin darse cuenta. Suena un poco raro. Y a veces dice uno, ya es tarde, y nunca es tarde. Pero de todas maneras, la honestidad fundamentalmente, la honestidad en todo lo que uno hace, ¿no? La honestidad en el trabajo, la honestidad en los sentimientos, la honestidad en las relaciones. Yo creo que eso era lo fundamental. ¿Quiere ser actriz? Ok, pero entonces usted tiene que ser honesta y tiene que ser consecuente con lo que está haciendo y con lo que quiere hacer. Entonces tiene que ser una persona honesta en todo el sentido de la palabra. Yo creo que eso es como lo fundamental. María Cecilia, para usted, ¿qué es el éxito? No, sabe que eso es que yo no sé, es muy difícil porque además ¿quién alcanza el éxito? Eso es tan particular, tan individual. Uno puede ver personas aparentemente súper exitosas, pero no sabemos de puertas para adentro qué. Entonces, éxito en la profesión, o éxito en la pareja, o éxito en el colegio, son éxitos como fraccionados, pero como éxito general yo creo que eso es muy difícil de definir. Yo creo que es como cuando uno siente que ha podido realizar una meta, llegar a una meta, cumplir con algo que se ha propuesto. Yo creo que ahí es cuando alcanza el éxito. Usted es una mujer bellísima desde el punto de vista espiritual, pero también muy bella desde el punto de vista físico. ¿Cómo ha hecho para mantener su belleza durante tantos años? Sabe que a mí siempre me preguntan eso porque pues yo no voy a gimnasio, yo no hago dietas, soy casi adicta a los chocolates, los postres, o sea, todas las cosas que engorden. Me gusta mucho comer. Para mí, yo disfruto y de verdad yo le doy gracias a Dios todos los días de que a uno nunca le ha faltado la comida, que sería lo más importante. Pero creo que también es importante no pensar en eso. Yo creo que la gente le pone demasiada carga al aspecto físico y es tal la obsesión que se paran frente a un espejo y se ven deformadas. O sea, yo creo que está la obsesión por verse flacas, por verse, no sé cómo, que realmente creen que lo necesitan. Y uno ve que hoy en día hay niñas de 15 años, 16 años, mandándose a poner prótesis, mandándose a hacer liposucciones, una cosa cuando el cuerpo ni siquiera ha terminado de desarrollarse. Me parece que es absurdo, me parece que esta sociedad realmente está poniendo el acento en donde no es, en el aspecto físico. Finalmente uno se acaba, mi amor. Uno se lleva entre el cajoncito, uno se lleva lo que vivió, lo que sintió, lo que comió, pero sobre todo lo que le pasó adentro del cuerpo. Por fuera no. Entonces yo creo que yo nunca me he preocupado por eso, nunca. Ahora, tengo suerte, yo digo que allá arriba me quieren mucho, porque realmente como de todo y pues sí me engordo, obviamente, como todo el mundo, pero no me engordo en la proporción en la que como. Entonces yo nunca me he preocupado por eso. Y acabo de cumplir 50 años y todavía el cirujano no me ha convencido de que me haga nada. De verdad, pero yo creo que es una cosa más de acá, psicológica. Encontrar la felicidad es el anhelo de todos los seres humanos. ¿Usted cómo ha hecho para encontrar la felicidad o cómo se encuentra la felicidad? Pues yo creo que la vida se trata de una continua búsqueda de la felicidad. La felicidad absoluta creo que no existe, o existe cuando ya estemos allá al otro lado. Pero creo que la gran felicidad en este mundo es justamente no parar en la búsqueda de la misma felicidad, ¿es cierto? Todos los días hay que buscar la felicidad. Todos tenemos una cantidad de problemas. Yo estoy pasando por un momento súper difícil económicamente y todo lo demás, pero eso no me hace menos feliz. Eso me preocupa, eso me hace buscar salidas, eso me hace trabajar más duro, pero no me quita la felicidad que tengo y que ya está dentro de mí.
Si yo quiero ser una persona feliz, si yo quiero ser una persona que recibo amor, pues yo tengo que ser una persona que doy felicidad, doy amor y no lo contrario. Entonces yo creo que eso es como lo base, ¿no? ¿No es cierto? Es ser una buena persona. Y una buena persona implica eso, no hacerle daño a nadie, de ninguna forma. Ahora, muchas veces uno hace daño sin saber que lo está haciendo, pero eso es diferente. Pero que uno se proponga, como mucha gente uno sabe que lo hace, que se propone hablar mal de los demás o hacerle daño a otra persona, hacerle el cajón en la empresa, ponerle la zancadilla por allá. Yo creo que eso es lo que hace que después los demás, eso se va volviendo como una bola, ¿no? Porque entonces el otro se quiere vengar y el otro... Y por eso estamos en la sociedad en que estamos tan terrible, en donde cualquiera mata, cualquiera agrede, cualquiera insulta y parecería que eso es lo normal y no. Usted vivió la experiencia de acompañar a su esposo en su lecho de enfermo, en su fallecimiento. ¿Qué pudo aprender? ¿Cuál fue la gran lección que usted aprendió durante este acompañamiento que le hizo usted a David? Uy, muchas. Eso sí que fue toda una experiencia de vida, ¿no? Tener la muerte presente, cerca, todos los días, a cada momento, sin saber en qué momento va a actuar, hace que uno aprenda a mirar la vida de otra manera y aprenda un poco lo que hablábamos antes, a poner el acento en donde corresponde y no equivocadamente donde lo solemos poner. Con David fue todo un proceso, ¿no? Gracias a Dios, y yo siempre digo esto, gracias a Dios se murió de esa manera y no de un infarto así fulminante, porque me habría quedado totalmente descolocada y sin piso. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hablar, de decirnos todo lo que nos teníamos que decir. Él sufrió toda una transformación espiritual durante todo ese proceso. Él era judío. Sus padres eran judíos, él era judío pero no era practicante, o sea que era una persona lejana a Dios, a la religión, a todo esto. Cuando vino la enfermedad, obviamente yo soy una persona de familia católica y más que católica por nacimiento o por herencia, soy una persona muy creyente y soy una persona para la cual la presencia de Dios es fundamental. Yo no sé, la gente a veces lo oye uno hablar de eso y piensa que... pero para mí eso es importante y toda mi vida ha sido importante. Aferrarme a la seguridad de que Dios existe y que si Dios existe y uno está ahí, pues nada malo puede haber. Puede haber momentos difíciles, pero no malos. Es decir, todo lo que pasó con David fue un momento muy difícil, pero no fue un momento malo. Finalmente todos tenemos que morir. Él tuvo la suerte de tener tiempo, y yo tuve la suerte de tener ese mismo tiempo, de poder morir tranquilo. Y fue una persona que murió con un espíritu, mejor dicho, súper avanzado, súper evolucionado, diría yo. Tuvo unos encuentros extraños, digo yo, porque pues, para uno es un poco extraño de ver ciertos seres, de tener unos sueños muy vívidos con Jesucristo, por ejemplo, y hago mucho énfasis en eso porque él era judío. Entonces para él Jesucristo era un señor que se llamaba Jesús y punto. Pero una vez pasando todo esto que pasaba, tuvo sus episodios de dolor, y cuando tenía el dolor, en el momento más fuerte, fue cuando tuvo su experiencia con Jesucristo. Él en un sueño, un día a las 3 de la mañana se despertó y me dijo, acabo de tener un sueño muy extraño. Y me contó que estaba ahí parado al lado de un túnel y que él veía aproximarse un señor con un vestido largo y con pelo largo. Y dice, será Jesucristo, hasta que se acercó y el señor iba leyendo, pasó de largo, ni lo miró. Entonces él lo llamó y le dijo, Jesús. Entonces Jesús se volteó y le dijo, ¿qué quieres, David? Y entonces él se acercó y le dijo, pues yo sé que de pronto no merezco lo que te voy a pedir, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que me voy a morir, que me tengo que morir, que eso es lo lógico, pero el dolor, no soporto el dolor, ayúdame a quitarme el dolor. Y Jesús se volteó, le puso la mano en el hombro y le dijo, no, David, el dolor es lo más importante en esta enfermedad, porque si yo te quito el dolor, tú pierdes la perspectiva de la enfermedad.
y no te vas a dar cuenta de lo que estás aprendiendo a través de la enfermedad, que es a través del dolor. Y ahí se acabó el sueño, él se despertó ahí. Aguantó dolor. David nunca, es decir, solamente tuvo una época en la que se le aplicó morfina, como 2 semanas. A la segunda semana él mismo me pidió que le quitaran la morfina porque la morfina lo ponía muy loco, o sea, él no sabía qué era verdad y qué no era verdad. Entonces ahí fue cuando me dijo, yo creo que tengo que hacer lo que Jesús me dijo, yo tengo que aguantar el dolor. Y aprendimos a manejar el dolor sin ninguna medicación. Durante toda su enfermedad no se tomó ni una aspirina, nada. Manejábamos el dolor haciendo ejercicios de respiración, de conciencia del dolor, de todo eso. Y yo creo que eso fue gracias a ese encuentro que él tuvo en ese sueño. Y después de toda esa experiencia, en donde además la relación hombre y mujer, la relación marido y esposa, durante ese tiempo sufrió también una transformación, y el amor sufrió toda una transformación, y el amor se convierte en una cosa mucho más fuerte y mucho más fuerte, en donde lo físico no tiene ningún sentido ya, es decir, no importa. O sea, nosotros puede que físicamente pues él estaba muy débil, muy enfermo, entonces relaciones sexuales no, pero cuando uno llega a ese nivel de amor, no se necesita ni siquiera una relación física, ni siquiera eso. Entonces para mí la enseñanza ha sido enorme, enorme, en donde solamente comprender el amor verdadero, más allá de lo físico, creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes de mi vida. ¿Cómo fue ese momento, María Cecilia, en el cual el médico les informa de la situación de salud de su esposo? Estábamos juntos cuando pues él empezó a tener una serie de síntomas, y a los 2 días, o sea, es decir, el mismo día que empezó a tener los síntomas, fuimos al médico, al otro día se hizo los exámenes y la reunión con el médico fue como 2 días después, y ahí nos dijo que tenía un cáncer, y un tipo además de cáncer muy agresivo y muy rápido. Es decir, lo máximo que le daban de vida era 3 a 4 meses. Y la verdad es que duró 1 año haciendo todo el cuento de la dieta macrobiótica y todo eso. Logramos tener una prolongación con una muy buena calidad de vida durante 14 meses en vez de 4. David era una persona afortunadamente muy centrada emocionalmente hablando, ¿no? Y psicológicamente hablando. Había hecho 11 años de psicoanálisis, entonces ya digamos que tenía, como buen argentino y judío, el psicoanálisis no podía faltar. Entonces, digamos que él tenía un entrenamiento emocional de alguna manera para tratar. De todas maneras, uno nunca está preparado para que le digan, vea, su vida se le va a acabar ya. Eso es una cosa muy difícil. Sin embargo, en el primer momento de la confusión, la cosa, bueno, hicimos más exámenes, más opiniones, porque uno siempre está, como todo el mundo le dice, no, pida una segunda opinión y una tercera. Mandamos a Argentina todos los exámenes y fue peor, porque los médicos argentinos le dieron 15 días de vida. Entonces esto era una que nosotros no sabíamos muy bien qué hacer. Entonces los médicos, la alternativa es, bueno, hay que operar, y la quimioterapia y la cosa. Entonces David dijo, no, ni me voy a operar ni me voy a hacer quimioterapia. Es decir, además ya él tenía metástasis en el sistema óseo. Realmente no había caso ni operar, ni quimio, ni nada de eso. Creo que habría sido una calidad de vida muy terrible, muy mala, y si se hubiera operado y se hubiera hecho quimioterapia. Entonces lo que resolvimos fue tratar la enfermedad de otra manera, con otra filosofía. Incluso, mire lo que voy a decir, va a sonar muy raro, pero incluso agradeciéndole a Dios la oportunidad. Cuando uno tiene un cáncer detectado a tiempo, sobre todo, uno debería tener la conciencia de que Dios le está dando a uno una gran e inmensa segunda oportunidad en la vida. El cáncer es una sentencia de muerte, pero el cáncer es como la guerrilla, ¿me entiende? Es como una parte del cuerpo que no se le para bolas, es como una parte del país al que no se le para bolas. Entonces se empiezan a juntar a decir, oiga, párennos bolas allá al gobierno central. Si el gobierno central no para bolas, se empiezan a crecer y empiezan a salir células guerrilleras por todas partes hasta que te invaden. Entonces es aprender a tener conciencia del cuerpo, aprender a tener conciencia de la salud. Eso fue lo que nosotros aprendimos a través de
de la enfermedad de David y de la manera que hicimos para tratarlo, para calmarnos, para entender que nosotros nacemos para morir y que hay que aceptar la muerte con mucho amor y agradecer la vida que se llevó. David me decía, recuerdo yo, al final me decía, bueno, finalmente yo hice todo lo que quise en esta vida. Yo dirigí cine, teatro, televisión, se casó 5 veces, tuvo sus hijos. Lo único que él me decía que le dolía mucho era no haber crecer a Mateo. Eso digamos que fue él. Pero sin embargo me agradeció mucho que le hubiera dado la oportunidad de ser realmente un padre, porque con sus 2 hijos mayores siempre tuvo problemas, se separó desde muy pequeños los bebés, entonces él no fue un papá con ellos. Con Mateo empezó a ejercer la profesión de padre y eso fue una de las cosas como que más lo ayudó también después durante la enfermedad. Entonces fueron como muchas cosas las que nos ayudaron a tener todo ese proceso del manejo de la enfermedad, del manejo del dolor, del manejo de la tristeza, del manejo de la pérdida y finalmente de la aceptación de la muerte. Uno creería que después de acompañar a su esposo a morir, uno le tendría miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No, la verdad no. Yo he tenido un par de experiencias muy cercanas a la muerte. La última fue se cumplía 1 año después de la muerte de mi esposo. Yo estuve muy, muy enferma, muy delicada y tuve, creo yo, que una muerte. Fui y volví. Y realmente, cuando en el momento en que yo estaba consciente, además yo estaba consciente de que me estaba muriendo, tuve una tromboembolia pulmonar, se me saltaron un poco de coágulos y me taponaron todas las entradas de oxígeno en los pulmones por una cirugía que me habían hecho el día anterior. Y yo recuerdo, yo tuve conciencia que me estaba muriendo, que no podía respirar, no me entraba el oxígeno, me ponían máscaras de oxígeno de todo y no había manera. Y yo misma recuerdo, yo me acuerdo que yo dije, bueno, si Dios quiere que ya sea el momento, pues ya esa era la segunda cirugía que me hacían en los últimos 15 días, la había pasado muy mal. Entonces como que me resigné a morirme y resolví que me iba a morir, o mejor dicho, me dejé ir. Y en el momento en que, porque yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias, pero por lo menos a mí me pasó que uno empieza a sentir como una opresión, ¿no?, en el pecho, como que lo estuvieran empujando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y hay un momento en que como que una aspiradora hace y le chupa a uno y uno empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y entonces yo me veía allá arriba, yo me veía esto allá abajo y yo subía y de pronto yo no sé qué me pasó, pero vi la cara de mi hijo, de Mateo, acá. Y como que en ese momento dije, no, yo no me puedo morir. Dice, yo no puedo dejar a mi hijo, tenía 9 años, hacía 1 año se había muerto el papá y como que algo raro pasó. Cuando me desperté, pues estaba en cuidados intensivos, rodeada de médicos que me miraban y decían, no puede ser que esté viva, está viva. Entonces yo creo que yo volví por eso, porque mi responsabilidad como madre con mi hijo era muy grande y yo creo que si Mateo llegó a este mundo en medio de muchas dificultades, porque tampoco fue muy fácil, es por algo, y yo creo que mi misión con él todavía no ha terminado. Entonces yo creo que esas experiencias son las que finalmente hacen que uno pueda sonreír todos los días, ¿entiende? A pesar de las dificultades, a pesar de muchos problemas, de muchas cosas. Si Dios le diera solamente de vida 10 minutos, ¿qué haría usted con esos 10 minutos? Ay, iría por mi hijo, a abrazarlo durante los últimos 10 minutos de mi vida. Mire, el amor que una madre siente por un hijo, yo pensaba que eso era exagerado, que las mujeres eran exageradas cuando hablaban del amor hacia sus hijos, que mi mamá era exagerada cuando me decía, mi amor, es que para uno lo más importante es un hijo, y uno por un hijo es por la única persona por la cual realmente de corazón daría la vida. Creo que por nadie más, ni por la mamá, ni por el papá, ni por el marido, ni por nadie. Por un hijo sí. Entonces yo creo que lo que ha sido para mí, mi hijo, es tan fuerte que yo se aprovecharía a estar con él los últimos 10 minutos de mi vida. ¿Qué es mejor para usted? ¿El éxito de puertas hacia afuera o el éxito de puertas hacia adentro de su casa? Yo creo que de puertas hacia adentro es mucho más importante. Si uno tiene éxito de puertas hacia adentro, creo que el éxito de afuera es mucho más fácil de lograr.
pero cuando uno está lleno de problemas personales y conflictos familiares y todo eso, es muy difícil salir a trabajar y salir supuestamente a concentrarse en el trabajo. Yo creo que si uno no sale de su casa con la predisposición emocional de hacer un buen trabajo, porque tuvo una noche horrorosa, porque no ha hecho más que pelear con el marido, con los hijos, o porque tiene hijos enfermos, o porque no sé qué, es muy difícil que la parte profesional sea exitosa. Estando en la vida pública, porque usted es una figura pública, mantener la vida privada es muy difícil. ¿Cómo ha hecho usted para mantener ese equilibrio entre su vida pública y su vida privada? Yo creo que eso empieza por el respeto que uno mismo tiene hacia uno mismo, hacia su trabajo y hacia los demás. Yo he sido muy celosa de mi vida privada, por ejemplo. He tratado por todos los medios de que se me respete mi vida privada, aun cuando soy una persona pública. Entonces hay cosas que sí la gente tiene, digamos, algún derecho a conocer algunas cosas de la vida privada, pero uno sí tiene que conservar la intimidad y la privacidad por encima de todo. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas por las cuales la gente no llega más allá. No quiero decir que yo haga cosas a escondidas, entonces no las ve. No, yo practico la honestidad conmigo misma y con mi trabajo y con mi vida. Entonces yo creo que no hay motivos. Yo no tomo trago, yo no voy a rumbas, soy una persona muy tranquila, me gusta mi casa por encima de todo, mi familia, soy muy familiar. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente no tenga como de dónde agarrarse ni inventarme chismes, gracias a Dios, aun cuando a veces la gente es a veces un poco malintencionada, ¿no? Pero yo me he cuidado mucho de eso, ¿no? He sido una persona muy seria también en mis relaciones. Mi matrimonio fue un matrimonio muy lindo. Yo tuve mucha suerte realmente con un marido espectacular, tengo un hijo maravilloso, he sido dedicada a mi familia, a mi hijo. Y no sé, yo creo que eso es como lo que la gente ve de mí, es lo que yo soy. En muchos foros educativos, María Cecilia, se debate el tema de la influencia que tienen los medios de comunicación en el comportamiento de la sociedad. ¿Usted cree que los medios de comunicación influyen en la violencia de un país? Yo no sé si influya en este comportamiento horroroso desde todo punto de vista, en cuanto al maltrato de los niños en todos los aspectos, pero sí creo que no hacen lo que deberían hacer para contrarrestar eso. Si bien no se les puede decir que sean responsables, algo de responsabilidad debemos tener, sí se les puede criticar que no estén haciendo más campañas, que no estén más encima de una problemática tan grande como es el maltrato a los niños, ¿no? Maltrato físico, maltrato sexual, maltrato emocional, maltrato psicológico. O sea, hay de todos los maltratos. Esos niños son los que en 20 años supuestamente van a estar manejando nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro país. ¿Qué vamos a esperar de unos niños maltratados? Pues que van a ser unos zampones. No podemos pedirles menos. Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en tratar de contrarrestar una cosa de estas de alguna manera. No sé muy bien cómo, pero creo que tendríamos que empezar por presionar para que el gobierno nacional, ¿cómo se llama eso?, tipifique como delito el maltrato, porque es que no es un delito el maltrato. ¿Usted puede creer eso? No es un delito. Usted puede maltratar a una criatura, golpearla, volverla nada y no paga una fianza y sale. Entonces así sí es muy tenaz. Hay una pregunta que todo el mundo siempre se hace. Todo el mundo quiere llegar a ser una actriz famosa como usted, reconocida, exitosa. Pero hay una pregunta que yo creo que la gran mayoría de los seres humanos nos hacemos. ¿El talento se puede construir o el ser humano nace con el talento para trabajar en cualquier área del mundo artístico? Yo creo que uno nace con el talento y lo va desarrollando. Por ejemplo, para ser actor hay que tener el talento. Usted puede ir a una escuela y aprenderse todas las técnicas, aprender a manejar la voz, el cuerpo, aprender una cantidad de cosas técnicas, pero si no tiene la madera, el talento, no le va a servir de nada, nunca va a ser buen actor. También muchos actores que nunca han ido a una escuela, pero que el talento es una cosa tan impresionante que así no sean técnicos, así no tengan técnicas para trabajar, van a ser siempre buenos. María Cecilia, ¿cuál ha sido el mejor día de su vida y cuál ha sido el día más difícil de su vida?
Yo creo que el mejor día de mi vida indudablemente fue el día que nació Mateo. Eso yo creo que ese día completo, desde que amaneció hasta las 6:15 que nació Mateo, fue el día más feliz de mi vida. Después los otros han sido prolongación de ese día, pero la sensación, además yo no sé qué me pasó, fue una cosa muy rara porque yo nunca sentí dolor de nada. A mí, yo digo que si por el dolores de parto fuera, yo habría tenido 15 hijos, porque no sé, el umbral de dolor mío es muy alto, entonces a mí no me dolió nada. Mateo nació y todo lo demás, y yo nada, así como entré, salí, perfecto. Entonces también eso es para agradecerle a Dios ese pedacito. Y el peor, creo que fue el día que recibimos la noticia de que David tenía cáncer. Ni siquiera el día que murió. Creo que fue el día que recibimos la noticia, porque el desconcierto, la confusión, la angustia, ese primer momento cuando uno recibe una sentencia, porque eso es una sentencia, eso es decirle: usted se va a morir, y como uno no sabe nada, uno lo agarra siempre tan desprevenido, que fue muy difícil, fue muy, 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 muy difícil. Si pudiera cambiarle algo a nuestro país, a nuestra Colombia, ¿qué le cambiaría? Ay, la tolerancia. Yo creo que carecemos de una enorme dosis de tolerancia. Yo creo que si todos fuéramos más tolerantes y más consecuentes, podríamos lograr que bajaran los niveles de agresividad y de violencia que tenemos. Pero yo creo que la gente la gente no acepta nada. Lo que pasa usted por la calle, y si se le cruzó a alguien, lo tiene que tratar mal, mirar mal, inmediatamente sale una cosa agresiva. No hay tolerancia. Entonces yo creo que empezaría el tratamiento por eso, por enseñarle a la gente que sea más tolerante. María Cecilia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por tener esa disponibilidad y ese cariño para con nosotros en este espacio que compartimos para llevarle un mensaje a muchas personas que verán esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.